Y voy a compartir pantalla. ¿Están viendo el ejercicio? Sí. Perfecto. Ana, por favor, colabórame leyendo el enunciado antes de empezar. Dice, el agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros, a presión atmosférica de 83 kilopascales. Determina la presión del aire en el tanque H sub 1 igual a 0,3 metros, H sub 2 igual a 0,2 metros y H sub 3 igual a 0,4 metros. Toma las densidades del agua, aceite y mercurio como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 850 kilogramos sobre metro cúbico y 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, respectivamente. Perfecto. Ya yo me adelanté aquí y puse en el tablero el dibujo que era muy importante. Entonces, Ana, no sé si nos quieres dar una explicación muy por encima de cómo lo vas a hacer y después vamos a la matemática o no sé, como tú quieras, tú decides. Profe, yo mejor voy explicando porque realmente yo lo hice, pero, o sea, no sé explicarlo así del todo como para decirles esto, sino lo que hice más bien matemáticamente. Vale, no hay problema, no hay ningún problema. Ve contándome entonces. Bueno, mire, yo en el diagrama partí de que la presión 1 eh, era la presión que ejercía el aire sobre el agua. Y deduje que eso era P sub 1. Entonces, luego me di cuenta que la presión va aumentando, por lo que debía sumar P sub 1 más, en este caso, la densidad del agua por la gravedad por H sub 1, Y que fueron los datos que nos dio el ejercicio. correcto, antes de que continúes, ¿por qué te diste cuenta que va aumentando la presión? Profe, realmente no sé, o sea, lo deduje, supuse que iba aumentando, no sé realmente, eso fue lo que creí. Va aumentando porque en realidad lo que tú estás haciendo, aquí básicamente lo principal que hay que tener en cuenta es que hay que hacer un recorrido entre comillas, ¿cierto? Tú partes de un punto y tú vas recorriendo, por así decirlo, el manómetro, haces el recorrido junto con esta figura. Y recordemos que, según lo que vimos en la clase pasada, a medida que aumenta la profundidad en un fluido, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Es correcto. Eso es lo que ocurre básicamente. Ahora sí puedes continuar. Entonces me iba quedando lo siguiente, P sub 1 más densidad del agua por gravedad por H sub 1. Fue básicamente lo que hice al principio. Luego me di cuenta que, o sea, seguí el fluido y vi que la presión va aumentando. Entonces voy a sumar también. ¿Y qué voy a sumar? Bueno, en este caso sumé la densidad del aceite por la gravedad por H sub 2, que era lo... H2O de agua, densidad del aceite, por la gravedad, por H sub 2. Correcto. Y luego, profe, seguí el fluido nuevamente. Entonces, aquí me di cuenta que la presión va disminuyendo. Y en vez de sumar, resté y resté la densidad del mercurio por la gravedad por H sub 3 y me iba quedando entonces que P sub 1 más densidad del agua por la gravedad por H sub 1 más la densidad del aceite por la gravedad por H sub 2 menos la densidad del mercurio por la gravedad por H sub 3. Y que todo eso iba a ser igual
a la presión atmosférica. Correctísimo. Sí, hasta Eh, ahora muy bien. ok, luego despejé la presión P-1 y sustituí, entonces me quedó que P-1 iba a ser igual. Ya va, que no copio tan rápido como tú dices. Ok, profe, lo siento. Despejaste H1. Listo. P1, perdón. Ana. Ana. Anita la Latina. Ya puedo continuar. Sí, claro. Creo que se fue. No me digas que se fue Ana. Profe, se me fue el Volvió. internet por un momento, pero ya Ajá. volví. ¿Me está escuchando? Ok, Sí, bueno. obviamente volviste porque ya te estoy escuchando. Entonces, profe, bueno, ya, la ecuación me quedó así. ¿Qué Ajá. hice yo? Eh, bueno, la gravedad la puse como factor común, porque como está en en todas las ecuaciones, la puse como Eh, factor común. excepto la de presión atmosférica, obviamente. Exacto. Entonces, ya le voy diciendo los datos que puse para acortar el ejercicio, o bueno, exacto. Presión atmosférica más gravedad que multiplica a la densidad del mercurio por H3 menos la densidad del agua por H1 menos la densidad del aceite por H2. Yo puse primero la del aceite por H2, y eso da lo mismo. Sí, señor, ya me di cuenta. Entonces ya luego reemplacé y me quedó que presión atmosférica 83 kilopascales más la gravedad que fue 9,81 metros por segundo al cuadrado me dice que puso la densidad del aceite primero. No, la del mercurio primero y después ya en los negativos, ahí sí la del aceite primero. Ok, bueno, la del mercurio que fue 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 0,4 metros. Menos, ahora la del aceite. Menos 850 kilogramos sobre metro cúbico por 0,2 metros. Menos, continúa en el renglón de abajo. Ahora sí, la del agua. 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por 0,3 metros. Listo. Y cerramos el Y paréntesis. bueno, exacto, hice todas las operaciones que me indicaba y me dio Ojo que 50. hay falta una cosa muy importante. Eh, profe, yo puse que eso sería, ya, le digo, bueno, no sé si se me pasó algo, pero yo puse que 1 newton sobre 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, en paréntesis, por 1 kilopascal sobre 1.000 newton sobre metro cuadrado. Pero no Es lo sé. mismo, es lo mismo como si multiplicaras por 1 kilopascal y dividieras entre 1000 pascal. Es lo mismo. Ok, pero no sé qué se me pasó entonces.
Eso sí, Ah. eso era lo que te faltaba, que no lo habíamos colocado. Ok. Y ya, yo hice la operación y todo eso me dio 52,9 kilopascal. No sé si me equivoqué haciendo la suma y eso de la resta y las divisiones. Ya lo confirmamos, dame un segundo, yo Por le favor. tiro a la calculadora, 83, 91 que multiplica a 13.600, 0.4 menos 850 por 0.2 menos 1000 por 0.3. Creo que te equivocaste haciendo la resta. Sí, profe, yo también lo sentía, que me había equivocado. Te equivocaste, sí, te equivocaste haciendo la resta porque la respuesta da 131.7557, 131.76. Bueno, profe, gracias. A 131. Sí. Anda, a mí me dio 151. 76. A menos de que yo me haya equivocado metiendo algún dato, voy a rectificar 83 más A mí también, 9.81. pues, a mí sí me da 131. Pero yo tengo una pregunta. Sí, señor. Pero así no se estaría calculando solamente la presión absoluta y no la manométrica. Correcto, pero eso es lo que te pregunto, ¿no? Ah, bueno, o sea, pues sí. Sino que pensé que ya había terminado. Determine la presión del aire en el tanque. Si te dan la atmosférica es porque te están preguntando la presión absoluta. ¿Ya? No, Si tú quieres saber si tú quieres saber la manométrica, simplemente a esto réstale la atmosférica. ¿Ya? Ya. Es que pues lo hice diferente entonces. Vale, no hay ningún problema. Ana, ¿algo más que añadir? No, profe, ya. Eso fue básicamente lo que hice. Claro que me equivoqué en el resultado. Pero de resto todo. Todo estaba perfecto, Ana, pero tienes que tener cuidado como metas los datos en la calculadora. Bueno, Gracias, profe. tienes que tener mucho cuidado con eso porque mira que hicimos todo el ejercicio bien, pero la respuesta, ahí falló en la respuesta. Pero bueno, no importa. Perfecto y felicitaciones. Tienes tus puntos sin ningún problema. Bueno. Ok, profe, gracias. Me recuerdas al final, ¿sí? Bueno. Bien. Muchachos, así se resuelve el ejercicio. De todas formas, voy a añadir, entiendo que Ana no está acostumbrada a hacer ese tipo de explicaciones, así que voy a añadir algunas explicaciones a lo que se acaba de realizar. ¿De dónde sale? Que creo que la principal explicación que hay que dar es de dónde sale esta primera ecuación, que es esta primera formulación, ¿cierto? Creo que eso es como lo más importante que hay que analizar aquí, ¿cierto? Entonces, voy a explicar de dónde sale esta primera formulación. Ana decidió basarse en el ejemplo y en el ejemplo hacen un recorrido, nuevamente entre comillas, es decir, van recorriendo todo el desplazamiento hasta encontrarse con el final del manómetro. Eso es como funciona, por así decirlo, ¿cierto? Entonces nosotros nos encontramos en P1, por lo tanto la presión aquí es la presión P1, ¿cierto? Que es la presión del aire. Ahora, si nos empezamos a sumergir en el agua, empezamos a hacer el recorrido que acabo de marcar, nos damos cuenta que empezamos a aumentar la profundidad en el agua. Hasta una altura H1. Hasta ese punto, la presión es igual a P1 más el efecto manométrico de la columna de agua. La columna de agua tiene una altura H1, una densidad, que es la densidad del agua, y pues obviamente
la gravedad. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa con el trayecto de aquí hacia abajo? Porque veo que no se toma si esto es agua y otra vez es agua. Pues exactamente eso. Miren lo que ocurre. A partir de este punto, el agua baja una cantidad y vuelve a subir exactamente la misma cantidad. ¿Qué pasa con la presión si bajamos y volvemos a subir? Y quedamos exactamente a la misma altura y en el mismo fluido. ¿Qué pasa con esos dos puntos? Si dos puntos están a la misma altura y en el mismo fluido. No es igual. ¿Es igual que? Presión. La presión, profe. Es igual la presión. Es correcto. Muy bien. La presión es igual. Ahora, resulta que, curiosamente, en este punto es donde se encuentra una interfaz de aceite y agua. Es decir, el aceite se encuentra con el agua. ¿Vale? Como el aceite se encuentra con el agua, así como ocurrió el aire en el agua, ¿cierto? La presión donde se encuentra el agua y el aceite se iguala en ese punto. ¿Cierto? Seguimos haciendo el recorrido y resulta que nos encontramos otro punto que se encuentra a la misma altura en el lado opuesto y en el mismo fluido, que en este caso, esta vez es el aceite. Nuevamente, si estamos a la misma altura y el mismo fluido, estamos a la misma Presión. a la misma presión. Por lo tanto, esto se descuenta. O sea, nos dimos cuenta o hemos llegado a la conclusión que estos tres puntos se encuentran a la misma presión. Perfecto. Ahora, seguimos haciendo el recorrido y nos damos cuenta que ahora sí hay una profundidad efectiva, porque ya no hay más aceite que genere otra posición de presión igual. Esta altura que termina de recorrer el aceite es la altura H2. ¿Vale? Como hay una columna de aceite efectiva, ¿cierto? Que no se anula por otra columna de aceite que sube, este aceite o esta línea de aceite sí va a ejercer presión. ¿Qué presión ejerce? La densidad del aceite por la gravedad, por la altura. ¿Por qué es positivo? Porque sigue aumentando la profundidad. Si nos damos cuenta, anteriormente estábamos a esta altura y ahora estamos a esta altura. Por lo tanto, sigue aumentando la profundidad. Por lo tanto, es positivo. Ahora seguimos en el recorrido y nos damos cuenta que nos encontramos con otro punto donde esta vez, ahora estamos en el mercurio. El mercurio está a la misma altura que otro punto donde hay también mercurio. Misma altura, misma densidad, el fluido se encuentra a La misma presión. la misma presión. Por lo tanto, este tramo que está aquí es un tramo que se anula en función de la presión. Si seguimos haciendo el recorrido, nos damos cuenta que ahora sí no hay una altura equivalente de mercurio que anule la presión. Por lo tanto, esta es una columna efectiva, es decir, una columna que está ejerciendo presión. Pero en este caso ahora la profundidad no aumentó, sino que la profundidad disminuyó. Por lo tanto, esto está generando, por así decirlo, una presión negativa. ¿Vale? Porque en este caso aumentó la profundidad, no disminuyó. O sea, pasamos de este punto de acá abajo a este punto de acá arriba. Por lo tanto, ya no se suma la presión, sino que se resta. ¿Y qué se resta? El efecto de la presión de la columna de mercurio, que es la densidad de mercurio, por la gravedad, por la altura del mercurio. Todo eso, señores,
es igual a la presión a donde nos encontramos al final del recorrido. Y al final del recorrido, pues, si nos damos cuenta, esto está expuesto al ambiente. Por lo tanto, tiene que ser igual a ¿qué? A la atmosférica. Presión atmosférica. A la presión atmosférica. Tal cual. De ahí proviene esa ecuación presentada. Lo que resta aquí es simplemente un manejo de matemáticas. ¿Vale? ¿Es claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ana, ¿ahora sí te quedó claro por qué aumentabas y por qué disminuías la profundidad? ¿Estoy hablando solo porque Ana no está o sí está? Se está. Ana, me está gosteando. No, doña seguro se levantó y no volvió. Qué tristeza. Qué tristeza. Pero bueno, Se salió. se salió, Profe, se fue como que tenía problemas de conexión pero ya y volvió. volvió. Ana, ¿te encuentras ahí? Manifiéstate. ¿Eres un fantasma o no eres un fantasma? Sí. Sí, hola, profe, dígame. Pensé que me estaba gosteando. Es que como está lloviendo súper duro, entonces el internet falla. Vale. Ahora sí, nuevamente te pregunto. ¿Te quedó claro ahora sí de dónde vienen las alturas? ¿Por qué aumenta y por qué disminuye? Me está preguntando a mí. Sí, sí, a ti. ¿Qué me pregunté? Es que no le escucho. Que si ahora sí te quedó claro por qué aumenta la presión y por qué disminuye. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Perfecto. Eso es lo importante. Vale. Entonces, con este ejercicio terminamos todo lo que es el aspecto de conceptos previos con respecto a presión, temperatura y densidad y teorías básicas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a entrar ya un poco en materia con respecto a la temática, ¿vale? Vamos aquí. Vamos a hablar en forma ya de lo que es la energía, la transferencia de energía y un análisis general de la energía. ¿Vale? Vamos a hablar de la energía y sus formas de transmisión. El universo, a pesar de ser un sistema muy complejo, ¿cierto? Tiene unas reglas muy sencillas. ¿Vale? Y una de las principales reglas que tiene el universo, que se ha descifrado hasta ahora, y hasta ahora pues no se ha encontrado una prueba de lo contrario, ¿cierto? Es que la energía, ¿cierto?, puede cruzar la frontera de un sistema en tres formas distintas. Las más evidentes son calor y trabajo, pero existe una tercera que no es tan evidente, que recientemente no se consideraba una forma de energía, pero que actualmente sí. ¿Vale? Estas tres formas, incluyendo el calor y trabajo, son calor, trabajo y masa.
Estas son las tres formas en las que la energía puede ser transferida. Cuando digo transferida es que puede pasar desde un punto A a un punto B mediante un proceso determinado. Vamos a hablar de cada una de estas formas de transmisión de la energía. Hablemos del calor. El calor, que es una de las formas más interesantes de transferencia de energía, se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior debido a una diferencia de temperatura. Es decir, para que exista transferencia de calor, tiene que existir una diferencia de temperatura. Es decir, dos objetos, dos sistemas o dos puntos en el espacio que tengan diferente temperatura van a tener entre sí una transferencia de calor. A eso se le denomina diferencia de temperatura. ¿Vale? Eso es una transferencia de calor. En sí mismo, ¿por qué digo que el calor es una de las formas más interesantes de transferencia de energía? Porque en sí mismo el calor en el universo tiene tres formas de transferirse. O sea, el calor por sí mismo se transfiere de tres formas individuales. Las voy a listar, pero esto no es una temática, simplemente para su conocimiento, pero no es una temática que compete a este curso. Eso sería ya más un curso aún más avanzado que creo que ustedes en ambiental no lo dan, que es transferencia de calor. Las tres Profe, formas, sí señor. serían radiación, la conducción y la otra sería, la he leído por algún lado como convección, pero tiene otro nombre, no me acuerdo del otro. Convección. ¿Qué es más Correcto. usado? Sí, es convección. ¿Sí? Esas son las tres formas de transferir calor, es correcto, tienes toda la razón. Esas son las tres formas de transferir el calor. El calor por conducción, el calor por convección y el calor por radiación. Cada una tiene sus condiciones. Por ejemplo, el calor por conducción es el calor que se transfiere mediante la transmisión de energía entre las partículas estáticas de un elemento. Se da principalmente en sólidos, pero también se puede presentar en líquidos y gaseosos, solo que es más complicado. La convección es cuando se da la interacción o la transferencia de calor debido al movimiento de un fluido. Es decir, para que exista transferencia de calor por convección, tiene que haber movimiento de un fluido. Y finalmente, la radiación es el único medio de transferencia de calor que no requiere, medio no, para quitar esa palabra, es el único mecanismo de transferencia de calor que no requiere un medio, ahora sí, no requiere un medio para poder transferirse. Es decir, no requiere aire, no requiere sólido, no requiere líquido, no requiere nada. Es así que es el método de transferencia de calor más rápido porque se transfiere a través de fotones. Es decir, se transfiere a la velocidad de la luz en forma de radiación. Esas son las tres formas de transferencia de calor. Y por eso se dice que es la forma de transferencia de calor, la forma de transferencia de energía, más interesante de todas. ¿Es claro? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, profe. Pero, ¿qué le decía? Bueno, respecto al método de radiación, el más común, pues un ejemplo es el calor que sentimos del sol, ¿ya? El calor que sentimos del sol, correcto. Profe, ¿puede dar un ejemplo de convección? Un ejemplo de convección. Cualquier cosa que se esté enfriando en el aire. Tú dejas un café. El café está transfiriendo calor al ambiente en forma de convección. ¿Por qué? Porque tiene un fluido que lo rodea que está más frío que él. ¿Qué fluido rodea al café? El aire. Y ese aire tiene un movimiento natural, porque el aire en la atmósfera en realidad no está quieto.
el aire tiene un movimiento natural por efecto del cambio de temperaturas natural en el ambiente. Básicamente, cuando el aire se calienta, ¿qué pasa cuando el aire caliente que se encuentra en una superficie inferior se va a calentar? O el aire frío, perdón, en una superficie inferior se calienta. ¿Qué va a pasar con ese aire? ¿Qué tiende a hacer ese aire? Va a subir. Sube. Ese se llama el movimiento natural del aire. Ese movimiento, combinado con la transferencia de calor de algunos objetos, como el café que se encuentra caliente, como una olla caliente, ¿cierto? Va a generar esa transferencia de calor por convección. Es decir, va a desplazar el aire caliente por aire frío, ese aire frío se vuelve a calentar, desplaza ese aire caliente, entra nuevo aire frío y así sucesivamente. Ese es el mecanismo de transferencia de calor por convección. El de conducción es muy sencillo, simplemente toma un elemento que esté caliente y ponlo en contacto con otro sólido. Te darás cuenta que los dos sólidos tenderán eventualmente a alcanzar una temperatura similar. Es porque el más caliente le ha transferido calor en forma de conducción por el contacto físico, ¿cierto?, al otro elemento que se encontraba más frío. Esa es la transferencia de calor por conducción. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? No duden en preguntar, no hay ningún problema. Justamente se encontraron con el que era porque yo en mecánica dicto el curso de transferencia del calor, que es un curso mucho más avanzado de este. Vale. Vamos a hablar de la segunda forma de transmisión de energía, que esta es un poco más sencilla, ¿cierto? No tiene tantas subdivisiones, porque básicamente solo tiene que cumplir una única característica, y es la transferencia de energía en forma de trabajo. Es la transferencia de energía que se relaciona con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Recordemos entonces que el trabajo es toda fuerza que realiza un movimiento en una distancia determinada, ¿cierto? Así pues, se logra medir el trabajo. Es muy sencillo. Simplemente, si hay un movimiento y si hay una fuerza que genere ese movimiento, estamos hablando de trabajo. ¿Quién me da un ejemplo de trabajo? Rodar una silla, cualquier cosa, ¿no? O sea, Rodar una silla, correcto. Hay uno que no es tan común, que la gente no lo pone como ejemplo, pero es clave. Un ejemplo muy importante de trabajo es la electricidad. La electricidad es una forma de energía de trabajo. Es decir, cuando estemos hablando de elementos que consuman electricidad, estamos hablando que están consumiendo trabajo. ¿Por qué se considera la electricidad un trabajo? Por el movimiento de los electrones, el flujo. Es correcto. Primero porque hay un movimiento de electrones, hay un desplazamiento de electrones. Y segundo, porque ese desplazamiento de los electrones se da debido a una fuerza, que es la famosa fuerza electromotriz, la FEM. ¿Vale? Hay un trabajo y hay un movimiento y hay una fuerza. La energía eléctrica es una forma de trabajo. ¿Es claro eso? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Y ahora nos vamos a la masa. La masa es la forma más novedosa de energía. Antes no se creía que era una energía, ¿cierto? Para la masa tenemos que hablar de que todo cuerpo en reposo con masa tiene un tipo de energía asociada. Ya veremos cómo se llama este tipo de energía asociada. Similarmente, cualquier cosa que tenga energía
¿cierto? En el universo, cualquier cosa que tenga una energía, curiosamente exhibe una masa correspondiente. Y esta masa está dada por su energía dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto, señores, es lo que se conoce como la ecuación de la relatividad de Einstein. Cualquier tipo de masa puede ser expresada en forma de energía. Y Pero- toda masa necesita una cantidad específica de energía para poder subsistir. Pero, O sea, por ejemplo, los fotones que tienen energía, pues no tienen masa. Pues eso tengo entendido. los fotones sí tienen masa. Bien. ¿Sí? Pues yo según lo que he leído, no. Es más, los fotones tienen es una de las cualidades, es uno de los elementos más raros en el universo. Porque los fotones se comportan de dos formas diferentes. Entiendo por qué me dices que no tienen masa, porque es que los fotones se consideran ondas y partículas al mismo tiempo. Se consideran ondas porque en un medio donde hay contacto con algo físico, por ejemplo el aire, se comportan en forma de onda. ¿Cierto? Pero cuando no hay contacto físico, se comportan en forma de partículas. Si no, no se podrían transferir. Porque un elemento que no tenga masa, para poderse transferir, necesita un medio. Por eso el calor en los sistemas donde hay aire, donde hay sólidos, se transfiere en forma, por así decirlo, en forma de onda. Pero cuando no hay un medio, se transfiere en forma de fotón. Y para poderse transferir en forma de fotón, necesita tener una masa en sí que pueda transportar esta energía. Por lo tanto, ¿cierto? Se considera la masa como una forma de transferencia de energía. Porque para su existencia, la masa como tal tiene o debe tener una cantidad de energía. Esta cantidad de energía va a depender del tipo de masa, es decir, de qué elemento, ¿cierto?, se esté trabajando, y de la cantidad de masa. ¿Es claro esto? Sí, profe. Y ya no tiene que ver tanto con la transferencia de energía, sino que, de pronto interrumpo de lo demás. Ayer me estaba viendo un video de agujeros negros, entonces, Sí, señor. en el agujero, pues, estaban hablando de la singularidad. Y dijeron algo pues, que yo no conocía, que la singularidad de un agujero negro, pues, es el punto más pequeño, pues, el objeto más pequeño del universo, ya que no tiene volumen. Correcto. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso de que el volumen es cero, perdón, de que no tiene volumen, y la densidad es masa entre volumen, o sea, como el volumen sería cero y m entre Tiene densidad cero. infinita. Ajá, entonces por lo tanto tendría también cantidades de energía increíblemente altas, o pues, infinitas. Totalmente. Y es por eso que ocurren los fenómenos tan raros cerca de un agujero negro. Porque Profe, tiene una densidad energética muy alta en función del poco volumen que tiene. ¿Sí? yo tengo una pregunta respecto al bosón de Higgs, que, o sea, hay una parte en la que explican que pues las partículas al entrar en un campo, o sea, una partícula elemental al entrar en un campo adquiere masa, o sea, no entiendo esa parte, o sea, ¿por qué adquiriría masa? Una partícula elemental. Uh-huh. Es que ya me estás preguntando del bosón de Higgs, eso es física cuántica. Y bueno, ahí sí me sacas de cosas de mi zona de confort, porque la física cuántica es otro universo de estudio. Pero repíteme la pregunta, a ver. Pues, el bosón de Higgs fue el que se encargó de evidenciar eso de las partículas elementales y eso. Entonces dice que al
al una partícula elemental llegar a un punto del campo adquiere una masa. O sea, no entiendo ese sentido de que, o sea, la partícula en sí ya debería tener una masa, correcto. Pero, entiendo lo que, ya entiendo lo que me quieres decir. uh-huh. Esto de, a ver, ay, Dios mío. Todo esto viene por el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de una partícula nos dice lo siguiente. Tú no puedes conocer al mismo tiempo la velocidad o la posición de una partícula. ¿Cierto? Es tan así que cuando tú conoces la posición, la velocidad se hace completamente indeterminada. Porque al tú ubicarte a tú hallar la posición de una partícula, estás definiendo su ubicación en un plano. Eso se llama el principio de incertidumbre. Y estás interfiriendo con la medición de su plano. Las partículas son muy caprichosas, ¿cierto? Son tan caprichosas que se comportan de una forma cuando ellas saben que un espectador las está midiendo y cuando saben que un espectador no las está midiendo. ¡Pum! Profe, ¿cómo así que saben que un espectador las está midiendo y no saben que un espectador las está midiendo? Pues sí, resulta que las partículas, por así decirlo, entre muchísimas comillas, tienen conciencia cuando alguien las está midiendo con un artefacto. ¿Por qué se ha demostrado esto? Porque se ha demostrado que cuando se hace una medición en el universo cuántico, las partículas se comportan de una forma. Y cuando se hace una medición en otro punto, las partículas se comportan de una forma diferente. Para poder entender esto, hay un experimento y hay un video muy interesante, si quieren entenderlo, si les da mucha curiosidad esto. Creo que es el experimento de la malla. Déjenme yo recuerdo. Déjenme yo busco aquí en el celular si era experimento de la malla. Que las partículas se comportaban de una forma u otra en función de en función de si se les medía o si no se les medía. No es cuando se tiraban partículas a través de una rejilla. Se llama el experimento de la doble rendija. Sí, ese es el experimento. ¿Vale? Donde salen dispersos y en otro salen en línea paralela. Correcto. Entonces, cuando tú logras definir una partícula en un sistema, ella inmediatamente adquiere masa. ¿Por qué? Porque tú no, es lo que yo creo, es lo que, según lo que he estudiado y lo que comprendo, a fin de cuentas no estudio la física cuántica, pero cuando tú defines una partícula en un sistema, ella automáticamente adquiere masa. ¿Por qué? Porque acabas de medirla y acabas de definir su sistema. ¿Vale? En realidad, por ejemplo, un electrón, ustedes se acuerdan de los orbitales de un átomo, donde está así bonito un electrón que está circulando así como en el sistema solar, uno alrededor del otro, ¿cierto? Sí. Y que se supone que ellos están girando constantemente alrededor de ese electrón. Bueno, eso en realidad no es así. Esas órbitas o esos orbitales en realidad son zonas o anillos que rodean al núcleo. Y en esas zonas es donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón de ese átomo. Pero no quiere decir que el átomo siempre se encuentre en ese orbital. Eso es la famosa cuántica. Hay probabilidad de que haya un electrón. Como también hay probabilidad de que no.
Hasta que no se encuentre ese electrón es una partícula que no se encuentra definida, que no tiene una masa y que no tiene un volumen determinado. Cuando el electrón es encontrado, automáticamente, y es medido, automáticamente él adquiere una condición. Y al tú encontrar esa condición, encontraste su masa y su posición, pero ya no tiene velocidad porque encontraste su posición. ¿Vale? Ese mismo ejemplo aplica para lo del experimento de la caja de Schrödinger, de lo del gato. Es correcto. El principio de incertidumbre es el principio dado por Schrödinger, que se explica con el gato. ¿Es correcto? Listo, sí. Bueno, pues gracias. Eso es un viaje loquísimo que funciona hoy en el universo, que toca hacer mucho estudio por aparte de eso. ¿Vale? Qué cosa, qué charla tan densa me acabo de dar, y eso que traté de simplificarlo muchísimo. Ahorita más tarde les envío un video si quieren, si les interesa más el experimento explicadito, bien menudito de la doble rendija, de un youtuber que es un divulgador científico muy chévere. No sé si lo han escuchado, Quantum Fracture. Sí, ¿crees? Quantum Fracture. Uy, profe, eso uno se pasa todas las tardes viendo eso. Correcto. Crespo lo explica supremamente bien. Sí. Toda la razón. Listo. Hemos hablado entonces de las 3 formas de transmisión de energía. Vamos a hablar de unos conceptos principales, y es que ya lo habíamos hablado anteriormente, pero cabe recordarlo. Un proceso se dice que es adiabático, ¿cierto? Cuando no hay transferencia de calor. Puede haber transferencia de trabajo, pero no de calor. ¿Vale? Es decir, no hay transferencia de calor en el sistema. ¿Vale? Y hablamos de potencia cuando estamos hablando de un trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿Vale? Esa es la diferencia entre trabajo y potencia. El trabajo es simplemente una cantidad de energía total, y la potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Ahora, ¿quién me responde la pregunta? ¿Cuándo podemos decir que algo es más potente que un objeto es más potente que otra cosa? ¿Cómo podemos, bajo qué criterio podemos decir que un objeto es más potente o una máquina es más potente que otra? De pronto, cuando emplea o genera más energía, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. ¿Quién me lo puede decir? No sé, es el que realiza más trabajo en un tiempo determinado, no sé. ¿Cómo? El que realiza más trabajo en un tiempo determinado, supongo. Eso sí, esa sí es la respuesta. ¿Por qué la primera no necesariamente? Porque que genere más energía no necesariamente la va a hacer en un menor tiempo. Simplemente puede que tenga más tiempo. La clave está en el que tenga la capacidad de realizar mayor trabajo en el mismo tiempo, o el mismo trabajo en menor tiempo. Una máquina o un equipo será más potente que en otro en la medida de que tenga capacidad o la capacidad de realizar el mismo trabajo en menor tiempo, o más trabajo en el mismo tiempo. Las dos frases significan lo mismo. El mismo trabajo en menor tiempo o más trabajo en el mismo tiempo que la otra. ¿Es claro eso? Sí, profe. Claro. Perfecto. Muy bien. Como ya hemos hablado de la forma de transferencia de energía, vamos a hablar de cómo las escribimos, cómo nos comunicamos, el idioma en el que se maneja la termodinámica a lo largo del universo. ¿Vale? Cómo se expresa matemáticamente las unidades de calor y trabajo. ¿Vale? Hay 4 formas de expresar la energía
¿cierto? 4 formas principales de expresar la energía. De expresarla, no de transferencia, de expresarla. Y hablo de expresarla de matemáticamente. Y universalmente, esto es... sí, esto está establecido universalmente, ¿vale? El calor se representa con la letra Q y el trabajo se representa con la letra W. Cuando aparece la Q mayúscula y la W mayúscula, estamos hablando de una cantidad de calor o trabajo total, ojo, total, transferido durante un proceso. Cantidad de trabajo o calor total transferido durante un proceso. Esa es la Q mayúscula y la W mayúscula. Dependiendo del sistema de medidas, estamos en kilojoules, en calorías o en BTU. Donde los BTU es la unidad de energía, de medición de energía en el sistema inglés, que traduce British Thermal Units, unidades térmicas británicas. ¿Vale? Muy utilizada sobre todo en la industria de la refrigeración, de los aires acondicionados. Las calorías, muy utilizada en la industria de la comida. Y los kilojoules o los joules, utilizados en el resto de industria del sistema internacional. Si no estoy mal, la caloría viene del sistema... ¿cómo era que se llamaba? Donde estaban los centímetros, los POIs. Bueno, no me acuerdo del nombre de ese sistema de medición. Pero los principales son el sistema inglés y el sistema internacional. Hablamos de una tasa o razón de transferencia de calor o potencia transferida, ¿cierto? La tasa de transferencia de calor se representa con una Q mayúscula y un punto arriba. Y la potencia transferida se representa con una W mayúscula y un punto arriba, ¿cierto? Y se denomina el calor o trabajo por unidad de tiempo. En el sistema internacional medido en vatios. En el sistema inglés medido en BTU hora. Y es equivalente a la cantidad de trabajo transferido por unidad de tiempo. La tasa de transferencia de calor o la potencia transferida es igual o al calor sobre el tiempo o al trabajo sobre el tiempo. ¿Bien? ¿Mal? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bien, bro. Perfecto. Hablamos del calor o del trabajo por unidad de masa. Calor por unidad de masa representado con la Q minúscula. Trabajo por unidad de masa representado por la W minúscula. Como su nombre lo dice, a la cantidad de calor o trabajo transferido por un objeto o recibido por un objeto en función de su cantidad de masa. Q minúscula es igual al calor total sobre la masa y W minúscula es igual al trabajo total sobre la masa, representado en kilojoule sobre kilogramo o BTU sobre libra. ¿Bien hasta aquí? Sí, bro. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, hablamos de flujo de calor o flujo de trabajo, ¿cierto? También se representa como trabajo por unidad de área o calor por unidad de área, también se puede mencionar, ¿cierto? Y es la razón de transferencia de calor, es decir, Q punto o W punto, por unidad de área perpendicular a la dirección de esa transferencia. El promedio se expresa como, y se representa con una Q minúscula punto y una W minúscula punto. Q minúscula punto es igual a Q punto
sobre el área. Y W minúscula punto es igual a W punto sobre el área. En sistema internacional se representa en vatio metro cuadrado. En sistema inglés en BTU hora por pie cuadrado, o también puede ser BTU hora por pulgada cuadrada. Bien, mal. Bien, no sería lo que hace alusión a la imagen que aparece ahí. ¿Sí? ¿Cómo? Eso hace alusión a la imagen que aparece ahí, ¿no? Correcto, eso hace alusión a la imagen que está ahí. Y esa imagen también sirve porque después de esto hay un ejercicio para dejar más claro este tipo de... O sea, dónde se utiliza cada una de estas. Anoten lo que tengan que anotar, anoten las fórmulas y me dicen para continuar. ¿Puedo continuar? Sí, bro. Perfecto. Alguien que me colabore leyendo este ejercicio, por favor. Por favor. Ya. A través de una pared mostrada en la figura se transfieren 86.400 kilojoules en una hora. A, calcule la tasa de transferencia de calor en la pared en kilowatts. B, si la pared tiene un espesor de 30 centímetros hecho de hormigón, ρ igual a 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, calcule el calor por unidad de masa. Y C, calcule el flujo de calor. Perfecto. Vamos a ejemplificar lo que acabamos de aprender. Nos hablan de que a través de una pared mostrada en la figura se transfieren 86.400 kilojoules en una hora. Ese entonces es el calor total. Calor total se representa con la letra Q mayúscula. 86.400 kilojoules. ¿Vale? Vamos al punto A. El punto A nos dice, calcule la tasa de transferencia de calor de la pared en kilovatios. Sabemos que el tiempo transcurrido en el ejercicio es de 1 hora. 1 hora en segundos equivale ¿a cuánto? A ver si se acuerdan. 3.600. A 3.600 segundos. A 3.600 segundos. Recordemos que la unidad
vatio o kilovatio, que es su equivalente o su múltiplo, kilovatio, es igual a kilojoule sobre segundo. Y el vatio a joule sobre segundo. ¿Vale? De esta forma, Q punto, que es la tasa de transferencia de calor, es igual a los 86.400 kilojoule sobre los 3.600 segundos. ¿Cuánto nos da eso? A 24. Da 24, ¿24 qué? Kilovatios 24 sobre kilovatios. segundo. Ah, No, 24 kilovatios. No, kilovatios sobre segundo. Kilovatios. sí, kilovatios. Ahí cuenta. ¿Vale? Primer punto realizado. Tasa de transferencia de calor. Punto B. Si la pared tiene un espesor de 30 centímetros, hecha de hormigón, con una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico, espesor 30 centímetros, o sea 0.3 metros, calcula el calor por unidad de masa. Para calcular el calor por unidad de masa, ¿qué necesitamos calcular primero? Pues la masa del hormigón. La masa. La figura nos dice que tiene unas dimensiones de 3 por 2 metros, es decir, el área que aparece ahí, 6 metros cuadrados. O sea que el volumen de este objeto sería 6 metros cuadrados por 0.3 metros. ¿Cuánto es el volumen? Pues el volumen sería unos de 1.8 metros cubos. ¿Qué punto es? Ah, decir 1.8. 1.8 metros cúbicos. Perfecto. Y entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Tenemos la densidad que es 2.400 y tenemos el volumen que es 1.8. ¿Cuánto es la masa de esa pared? La masa sería de 4.320 kilogramos. 4.320 kilogramos. Perfecto, ya tenemos la masa. Ahora vamos a calcular el calor por unidad de masa. Calor por unidad de masa representado con la Q minúscula es igual al calor total, 86.400 kilojoule, sobre la masa, 4.320 kilogramos. ¿Cuánto da? Eso daría 20 pues, kilojoules sobre kilogramo. 20 kilojoules sobre kilogramo. ¿Así? Sí. Perfectísimo.
Y vamos al punto C. Calcule el flujo de calor. El flujo de calor, recordemos que es representado con la Q minúscula y el punto arriba, es igual a la tasa de transferencia de calor en función de el área transferida. El área de transferencia de calor de esa pared son los 6 metros cuadrados. ¿Cierto? Y la tasa de transferencia de calor es esta que calculamos aquí, es decir, 24 kilovatios sobre 6 metros cuadrados. Eso da 4 kilovatios sobre metro cuadrado. Y listo. ¿O no? Pues si se quiere dejar el sistema internacional, tocaría hacer las conversiones de kilovatios a vatios, pues ya. Igual funciona como, también funciona por ser un múltiplo, también funciona en el sistema internacional así. Por ser un múltiplo cuando los valores se vuelven grandes, porque si no tocaría manejar, imagínate que manejáramos estos kilojoule en joule, serían 86.400.000 joule. Porque el joule también es una unidad muy pequeña, porque depende del newton, que es una unidad pequeña. Entonces normalmente se trabaja con los múltiplos, ¿ya? Kilojoule, megajoule, terajoule, gigajoule. Cuando terminen de copiar me avisan para continuar con esto. ¿Ya? ¿O no? Listo, Ya, profe. profe. Perfecto. Por último de esta, no de la clase, quiero que me respondan esta pregunta por unos
punticos importantes, teniendo en cuenta la clase de hoy y las clases anteriores con los conceptos y esas cosas. Una papa a temperatura ambiente, es decir, que se encuentra a 25 grados Celsius, se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados Celsius, como se ilustra en la figura. ¿Hay alguna transferencia de calor durante este proceso? Pues sí, las ondas que produce pues, el microondas le transfieren calor por medio de radiación a la papa y se aumenta la temperatura, lo que hace que se cocina, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe, la papa adquiere una energía a través de radiación, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Escucho. Escucho opiniones. Profe, como la papa está dentro del horno, o sea, ya está en un nuevo ambiente. Por eso es que la imagen ahí dice aislamiento. La papa está dentro de un nuevo ambiente que tiene una temperatura mayor, por lo que al contacto con esas partículas dentro del horno le transfieren más energía y eso hace que aumente la temperatura de la papa. Ok. Entonces todos están de acuerdo en que hay transferencia de calor, ¿sí? Creo que es lo que entiendo, porque si no están hablando todos, o si no, nadie va a dar su opinión, es porque todos están de acuerdo con lo que dijeron los compañeros que ya hablaron, ¿sí? Sí, pues. Por lo mismo les dije, utilicen todos los conocimientos de aquí hasta que comenzó el curso. ¿Hay alguna transferencia de calor durante este proceso? ¿Durante cuál proceso? No te han definido qué sistema. Simplemente te dan una situación. Una papa está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius y se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados centígrados. ¿Cómo se ilustra en la figura? En la figura te muestra un horno, te muestra una papa y que se está calentando. ¿Hay alguna transferencia de calor durante este proceso? Pero, ¿cuál proceso? No te dicen si hay un proceso de calentamiento, no te dicen si hay un proceso de enfriamiento, tampoco te señalan cuál es el sistema. No te han indicado nada. Esto se llama una pregunta capciosa, una pregunta abierta. Una pregunta que tiene múltiples respuestas. Es una pregunta en la que uno debe de responder depende. Depende del sistema. Si mi sistema es el horno, como tal, no hay transferencia de calor, porque al horno no está entrando y saliendo calor. Pero si mi sistema es la papa, ahí sí hay transferencia de calor. ¿Vale? Lo primero que se debieron haber preguntado aquí sería ¿a qué sistema? ¿Vale? Vale. ¿Es claro para todos? Claro. Vale. Perfecto. Muy, muy bien. Pero no me sale. Vamos a continuar la clase del día de hoy entonces, siguiendo con la energía y vamos a empezar a hablar de lo que es la primera ley de la termodinámica.
Muy, muy importante. ¿Alguien sabe algo de la primera ley de la termodinámica? ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? ¿Alguna idea? Cualquier cosa. Estoy seguro que todos alguna vez han escuchado algo de la primera ley de la termodinámica. Aunque tal vez no sepan que sea de la primera ley de la termodinámica. Pero por si acaso. Bueno, o sea, creo que trata pues del intercambio de energía entre cuerpos. Por decirlo así. Del intercambio de energía entre cuerpos. Pero esa era la ley cero, ¿no? La ley del equilibrio termodinámico. Pero bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún aporte? ¿Qué se les ocurre? Ánimo, equipo, ánimo, ánimo. Profe, yo creo que es sobre el intercambio de calor con otro cuerpo. Y creo que he leído que entonces la energía interna del sistema va a cambiar. Creo que tiene que ver algo con eso. No sé realmente. No estoy segura. Con el intercambio de calor. Ok. Vale. Bueno, veo que tienen una pequeña confusión con la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es la que habla del intercambio de calor, la de que habla de que dos cuerpos alcanzarán el equilibrio térmico cuando se encuentran en contacto debido a un intercambio de calor entre ellos, ¿cierto? La primera ley de la termodinámica estoy seguro que todo el mundo la ha escuchado, solo que no sabe qué es la primera ley de la termodinámica. Es la siguiente, que es el principio de conservación de la energía. La energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. Ahora sí, ¿me pueden decir si la han escuchado o no? La famosa, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, profe, ya. Sí. Sí, profe, ya. Perfecto. Ese Sí, profe. es el concepto de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se centra en las transformaciones de la energía. La transformación y la conservación de la energía. No puede crearse de la nada, no puede destruirse hacia la nada. Ese es el principio de conservación de la energía, que es muy aplicable cuando ustedes ven física en el concepto de la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí o no? Sí. Bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, para hablar del concepto de la primera ley de la termodinámica, hay que conocer algunos conceptos bases. Por ejemplo, el concepto de energía total. La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. ¿Vale? Básicamente, es la suma de las diferentes formas de energía que tiene un sistema en un estado determinado. A eso se le denomina la energía total de un cuerpo o de un sistema. La cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Este estado, ¿cierto? O esta energía, la energía de un cuerpo puede cambiar. Normalmente cambia en función de su temperatura. Es decir, la temperatura es una forma de intuir, ¿cierto? La cantidad, intuir, más no de saber. Intuir la cantidad de energía que tiene un cuerpo. Por ejemplo, tenemos dos cuerpos que tienen la misma masa y están hechos del mismo material. Pero un cuerpo se encuentra a una mayor temperatura que otro cuerpo.
se intuye que la energía total del cuerpo que tenga mayor temperatura es mayor que la energía total del cuerpo que tenga menor temperatura. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Puedes repetir, profe? La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Es la energía completa o la suma de todas las formas de energía, ¿cierto?, que puede tener un sistema. Se puede intuir a través de la temperatura. Por ejemplo, dos objetos que se encuentran, que tienen la misma masa y que estén hechos del mismo material, pero uno se encuentra a mayor temperatura que otro, se intuye, ¿cierto? Se puede intuir, porque solo la temperatura no te permite definir eso, pero la temperatura te permite intuir que la energía total del cuerpo a mayor temperatura es mayor que la energía total del cuerpo a menor temperatura. ¿Vale? Claro, profe. ¿Todo bien, todos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Todo bien, profe. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. También hay que conocer el concepto del balance de energía. Y es que el balance de energía es el fundamento básico de la primera ley de la termodinámica, porque a través de un balance de energía es que se controla la transformación de la energía. ¿Vale? El cambio neto, aumento o disminución de la energía total de un sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Esto es como la plata, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos unos ahorros, ¿sí o no? Yo tengo mis ahorros de vida, ¿cierto? Y digamos que yo me gano un salario. Si yo gano más de lo que me gasto, ¿cómo va a ser el cambio en mis ahorros? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Si yo gano más de lo que me gasto, va a aumentar. Es decir, va a haber un cambio positivo en mis ahorros. Por ejemplo, se van a más 1 millón de pesos mensual, más 2 millones de pesos mensuales, más 500,000 pesos mensuales. Quiere decir que cada mes, como gano más de lo que gasto, hay un aumento o un cambio en mis ahorros. Por ejemplo, de 500,000 pesos mensuales. Quiere decir que mis ahorros aumentan en 500,000 pesos cada mes. Si tenía 500, al siguiente mes tendré 1 millón, al siguiente 1,5 millones y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo gasto más de lo que gano? Disminuyen. Van a disminuir mis ahorros. Es decir, va a haber un cambio negativo en mis ahorros, que va a ser, va a ser, digamos que el mismo mes a mes. Por ejemplo, yo tengo un cambio negativo de 200,000, es decir, cada mes me gasto 200,000 pesos de mis ahorros y tengo 500. Quiere decir que el cambio de mis ahorros o el cambio del valor de mis ahorros va a ser de menos 200,000 pesos. En el primer mes, entonces, me van a quedar 300,000. El segundo mes me van a quedar 100,000. El tercer mes ya voy a deber plata. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, bro.
De la misma forma que acabo de ejemplificar, funciona un balance de energía. Solo que esta vez con energía. La energía total que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema es igual al cambio de la energía. Si lo que entra es más de lo que sale, el cambio de energía será positivo. Si lo que sale es más que lo que entra, el cambio de la energía será negativo. Es decir, si entra más energía de la que sale, el sistema tenderá a aumentar su temperatura. Si sale más energía que la que entra, el sistema tenderá a disminuir su temperatura. ¿Bien o no? ¿Sí o no? Todo bien, pues. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, tenemos que recordar otra vez nuestra física mecánica, nuestra física 1. ¿Quién me puede decir qué es la física mecánica según la física 1? Es la que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta sus causas. Correcto. ¿Y en qué se divide la energía mecánica? Movimientos rectilíneos. No. Esos son movimientos. La energía mecánica se divide en dos tipos de energía. Y la suma de estos dos tipos de energía es igual a la energía mecánica. Energía potencial y energía cinética. Potencial y energía cinética. Es totalmente correcto. Eso es la energía mecánica de un cuerpo. Pero ocurre que la física 1 era una física de ¿qué? Era una física de partículas, ¿sí o no? La física de partículas tiene una cualidad muy importante y es que es una física que está asociada a elementos con muy poca masa. Masas que tienden a cero. ¿Vale? Cuando ya no estamos hablando de física de partículas, sino de física de objetos, la energía mecánica tiene una transformación. ¿Vale? Ya no solo podemos hablar de la energía cinética y de la energía potencial, sino que tenemos que hablar de una tercera forma. La tercera forma se le denomina la energía interna. ¿Vale? La energía interna es la energía, y por eso les dije que más adelante íbamos a hablar de ella, es la energía de la masa. ¿Cierto? Es la energía cinética de las moléculas latente, química y nuclear. Todo cuerpo con masa y volumen tiene una propiedad que se le denomina la energía interna. Esta energía interna va a depender del tipo de masa y de la cantidad de la masa. ¿Vale? Y es debido nuevamente a el movimiento de las partículas, sus interacciones químicas y sus interacciones nucleares. ¿Vale? Es una propiedad intrínseca de la masa. Y como es una propiedad, la energía es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia a menos que cambie el estado del sistema. Es decir, la energía interna solamente puede cambiar si cambia el estado de un sistema o de la masa que estoy evaluando. ¿Vale? Por lo tanto, al aparecer este nuevo factor de energía interna, y en ausencia de efectos eléctricos, magnéticos y de tensión superficial, la energía mecánica para un cuerpo con masa y volumen es igual a la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Y el cambio de la energía para un cuerpo se ve traducido que no era. Y el cambio de la energía, recordemos que este triángulo hace alusión a un cambio,
es decir, un estado final menos un estado inicial, el cambio de la energía para todo cuerpo puede ser debido a un cambio en la energía interna, más un cambio en la energía cinética o un cambio en la energía potencial o un cambio en las tres propiedades de manera simultánea. ¿Es claro esto? ¿Sí o no? Bueno, profe, me repite que es delta de U. El cambio en la energía interna. La energía interna se representa con la U mayúscula. Ah, listo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Donde delta de U, el cambio de la energía interna, que se representa con la U mayúscula, y aquí voy a colocar otra definición que falta aquí que no está, ¿cierto? Puede ser representada como el producto entre la masa por la diferencia de la energía interna por unidad de masa de un estado final menos un estado inicial. La energía interna por unidad de masa se representa con la letra U minúscula. O bien, si se conoce la energía interna total de un estado, también se puede representar como la energía interna total de un estado final menos la energía interna total de un estado inicial. U2 mayúscula 1 menos U1 mayúscula 1. Y pues la energía cinética y la energía potencial ya la conocían. El cambio de la energía cinética no es más que un medio de la masa por el cambio de las velocidades al cuadrado. Y el cambio de la energía potencial es la masa por la gravedad por el cambio de las alturas, es decir, H2 menos H1. ¿Estamos bien? Bien, profe. ¿Los demás? ¿Estamos bien con o sin billetes de 100? Sí, profe. Esta es otra forma de expresar el cambio de la energía. Recordemos entonces que ya tenemos dos formas de expresar el cambio de la energía. En función de las entradas y de las salidas y en función de la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Retomemos entonces las entradas y las salidas. Recordemos lo que acabamos de hablar y es que la energía se transfiere solo de tres formas posibles en el universo. El calor, el trabajo y la masa. Como el calor, como solo se puede transferir de estas tres formas, ¿cierto? El balance de energía en función de las entradas y de las salidas se puede resumir para todo sistema de la siguiente forma. Como un calor de entrada neto menos un calor de salida neto, más un trabajo de entrada neto menos un trabajo de salida neto, más una energía de la masa neta que entra, menos una energía de la masa neta que sale. Entradas menos salidas, entradas menos salidas, entradas menos salidas. Solo se puede transferir de estas tres formas, así que para todo el sistema el cambio de la energía siempre va a ser la entrada menos la salida, calor que entra menos calor que sale, trabajo que entra menos calor que sale, masa que entra menos masa que sale. ¿Bien o no? ¿Bien o no? ¿Bien o mal? Bien, profe.
Perfecto. Anoten y continuamos. Porque si no estoy mal, si la memoria no me falla, ahora viene un ejercicio pequeñito de un balance de energía. Vale. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna al final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos un sistema el cual tiene un fluido y el fluido se está enfriando en función de la transferencia de calor y el trabajo que está ingresando. Y nos dan los datos para que juguemos con ellos. Entonces, vamos a plantear el balance de energía. Vamos a iniciar planteando las dos ecuaciones que tenemos de balance de energía. La primera es que el cambio de la energía es igual, vamos a hablarla de los calores, trabajos y masa, calor, trabajo y masa, al calor que entra menos el calor que sale. Se expresa con Q mayúscula porque nos están hablando de energía total. Más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. Más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Esta es nuestra primera ecuación. Por otro lado, nuestra segunda ecuación es en función de la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. El cambio de la energía es igual, escribí dos veces el cambio de la energía, es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones y ambas ecuaciones tienen una cosa en común, que ambas son equivalentes al cambio de la energía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Profe, ¿puedes repetir? ¿Qué repito? No sé. Lo que preguntó porque me perdí por un momento. Vale. Tenemos dos ecuaciones y ambas ecuaciones son equivalentes al cambio de la energía, ¿sí o no? Eso es la pregunta. Sí, claro, profe. Perfecto. Es decir que estas dos ecuaciones básicamente expresan lo mismo de diferentes formas. O sea que podemos igualar estas ecuaciones. Es decir que podemos decir que la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Podemos decir entonces que el cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial es igual al calor que entra menos el calor que sale.
más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Empecemos a descartar términos. De izquierda a derecha, ¿hay energía interna? Claro, porque nos están diciendo que hay un fluido. Si el fluido existe, tiene que tener energía interna, ¿cierto? ¿Sí o para qué? Sí, pues. Perfecto. Hay energía cinética, es decir, el fluido se está moviendo fuera del sistema. ¿O hay alguna velocidad señalada fuera del sistema que desplace nuestro sistema? ¿Hay o no hay? No se queden callados. Que tienen que aprender a identificar. ¿Hay o no hay alguna velocidad en el sistema? ¿Algún movimiento en el sistema? O sea, pero tiene que ser fuera del sistema. Claro, que esté desplazando nuestro sistema. Porque es que lo que se está moviendo es lo que va a tener la energía es el sistema como tal, no dentro del sistema. ¿Vale? Tú no cuantificas los movimientos internos como tal, tú cuantificas lo que pasa en el sistema como un todo, como si fuera la partícula. Por eso pregunto, ¿hay velocidad que represente energía cinética? Pues creo que no. Correcto. No es un creo, afírmelo con confianza. No hay velocidad, no hay energía cinética. La única energía cinética es la energía cinética dentro del fluido y esa hace parte de la energía interna. Hay energía potencial, es decir, hay algún punto de referencia o alguna altura con respecto a mi sistema que me permita obtener energía de él potencialmente. No. No. Correcto, no hay energía potencial. Vamos para el otro lado. ¿Hay calor que entra a mi sistema? No, profe. No hay calor que entra. ¿Hay calor que sale? Sí. Perfecto. ¿Hay trabajo que entra a mi sistema? Creo que sí, el ventilador creo que hace un trabajo. El ventilador, correcto. El ventilador es un trabajo que entra. Toda la razón. Perfecto. ¿Y hay trabajo que sale del sistema? Yo diría que no, profe. No hay, es correcto. Ahora, ¿hay masa que entra o sale del sistema? No hay. No. Correcto. Ambos factores de energía de la masa desaparecen. Esta expresión para este caso, o sea, para este ejercicio, se reduce a que el cambio de la energía interna es igual a menos el calor que sale, o el calor de salida, más el trabajo que entra. Y recordemos que cuando tenemos un delta de algo, ¿cierto? Ese delta o ese cambio se traduce en energía interna o el cambio final menos el cambio inicial. Energía interna final menos la energía interna inicial. Igual a menos Q sub S más el trabajo que entra.
Tenemos U1, tenemos el calor de salida y tenemos el trabajo que entra. Podemos encontrar U2. U2 es igual a menos el calor de salida más el trabajo que entra más U1. ¿Cuánto es el calor de salida? Menos 500 kilojoules. Correcto, o sea, menos 500 kilojoules por el negativo que está delante. Más el trabajo que entra. ¿Cuánto es? 100 kilojoules. 100 kilojoules. Más la energía interna inicial. 800 kilojoules. 800 kilojoules. Quiere decir, sumando y restando, cuánto es la energía interna del estado final. Sería de 400 kilojoules. 400 kilojoules. ¿Listo? Esa es la energía interna del estado final, que coincide con lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio dice que contiene un fluido caliente que se enfría. Como la energía del estado, la energía total del estado disminuyó, se puede inducir que se está enfriando, ¿o no? Sí, profe. Correcto. Y así se resuelve ese ejercicio. Es muy sencillo, simplemente identificar qué energías hay, qué energías no hay, sumas y restas. Anoten, copien el ejercicio, el enunciado, lo que quieran. Que ya estamos propensos a terminar, ya vamos a terminar la clase. Nos queda una pequeña cosita más y con eso terminamos la clase. ¡Ya! Yo creo que Esto- sí, profe. Perfecto. Este ejercicio, así como la clase pasada, este ejercicio para que ustedes lo resuelvan para la próxima clase. Nuevamente por puntos.
pasamos a la última parte. Hablando de todo lo que es la energía, tenemos que hablar de la eficiencia y la conversión de energía. Recuerde que los sistemas energéticos en realidad no son perfectos y siempre hay pérdidas de alguna forma. Estas pérdidas, ¿cierto?, son algo que un diseñador desde el área de termodinámica tiene que esperar. Es común, es normal. Para poder saber el buen funcionamiento de un equipo térmico, ¿cierto?, hay un concepto o un factor que se le denomina la eficiencia. La eficiencia indica que también se está realizando un proceso de conversión o de transferencia de energía. La eficiencia se puede calcular de la siguiente forma. La energía útil en función de la energía de entrada. Es decir, yo estoy a un sistema ingresando una cantidad de energía, pero de esa cantidad de energía que le estoy entrando, solo hay una pequeña parte o una parte que es la que se utiliza. El resto se pierde. Esta es la medida de eficiencia. Así como está planteada, va desde 0 a 1. Donde 1 nos dice que el equipo o el proceso es completamente eficiente. Es decir, todo lo que se transfiere llega al proceso. Y 0 indica un objeto o un proceso completamente ineficiente. Es decir, toda la energía que llega se desperdicia. También se puede evaluar en forma porcentual, simplemente se añade por 100 a esta expresión. Y entonces ya no queda como una variable de 0 a 1, sino de 0 a 100. Donde 0 y 100 cumplen las mismas condiciones que 0 y 1. 100% completamente eficiente, 0% completamente ineficiente. ¿Vale? Para ejemplificar esto, es mejor leer un ejemplo. Por favor, alguien que lea el ejemplo que se encuentra abajo de la fórmula. Una persona ingresa a Home Center para comprar una unidad de calentamiento de agua eléctrica. La persona que lo atiende dispositivos que tienen un consumo eléctrico de 100 kilovatios. Como un vendedor experto en termodinámica, este le indica al comprador que el más costoso tiene unas pérdidas por transferencia de calor al ambiente de 20 kilovatios, mientras que el menos costoso en estado de operación tiene unas pérdidas por transferencia de calor de 57 kilovatios. ¿Cuál equipo debería comprar? ¿Cuál creen ustedes que sería el equipo que debería comprar la persona? Pues profesor, para mí él debería comprar el que tiene un mayor costo, ya que pues va a tener una eficiencia del 80% en comparación al otro que tendría una eficiencia del 43%. Carajo, hiciste los cálculos ya y de uno y todo. Carajo, muchacho. El compañero tiene toda la razón, pero vamos a ver de dónde salen los cálculos que sale lo que él acaba de decir. Vamos aquí a separar estos dos casos. Calentador 1, calentador 2. Nos dice que tiene unas pérdidas el calentador 1 de 20 kilovatios y que consume una potencia de 100 kilovatios. El 2 nos dice que tiene unas pérdidas de 57 kilovatios y tiene una potencia, y consume una potencia de también 100 kilovatios. Si tiene unas pérdidas, vamos a calcular la eficiencia. La eficiencia se calcula, ahí yo coloqué eficiencia porque honestamente no pude encontrar la letra, pero la letra de la eficiencia es una letra griega eta, que es como esta H con una colita. ¿Vale?
se representa de esa forma. Y es la energía útil sobre la energía de entrada. Si tenemos unas pérdidas de 20 y una entrada de 100, ¿cuánto es la energía útil? 80. 80 kilovatios. ¿No? Y pues obviamente la entrada de energía, que es lo que consume el equipo, son 100 kilovatios. 80 sobre 100, 0.8. O 80% si se expresa en forma porcentual. Por este otro lado, la eficiencia de este otro equipo sería, ¿cuánto sería la energía útil de este lado? 43. 43 kilovatios. Y la energía de entrada sería 100 kilovatios. Esto nos da una eficiencia de 0.43, es decir, del 43%. Quiere decir entonces que el equipo 1 o el calentador número 1 es más eficiente. ¿Vale? ¿Por qué debería comprarlo entonces aunque es más costoso? Como es más eficiente, va a tener la capacidad de cumplir los mismos requerimientos que el calentador número 2, pero a mayor potencia. ¿Por qué a mayor potencia si ambos consumen lo mismo? Porque aunque ambos consuman lo mismo, la energía efectiva del primero es mayor que la energía efectiva del segundo, es decir, la energía útil. Si nos damos cuenta, la cantidad de energía que está utilizando el segundo calentador es de 43 kilovatios, mientras que el primero está utilizando 80 kilovatios. Es decir, el primero es más potente que el segundo, porque tiene la capacidad de hacer la misma cantidad de trabajo en menor tiempo. Es decir, si yo quiero calentar agua, calentará más rápido el agua o calentará la misma cantidad de agua en menor tiempo. Y listo. ¿Es claro esto? Sí, profesor. Los demás, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cuénteme. No se quede callado, denuncie. Bueno, como no hay preguntas, entonces por el día de hoy hemos terminado la clase. Voy a dejar de grabar.